Aquí encontrarás las ideas principales del libro. El poder de la hora, de Eckhart Tolle. No olvides dejar tu like, comentar y suscribirte para más contenido épico. La segunda vida de Ulrich Tolle. Una noche, poco después de cumplir 29 años, Ulrich Tolle se despertó de madrugada, abrumado por una intensa sensación de angustia. No era una experiencia nueva. Había pasado gran parte de su vida en un estado de ansiedad casi constante, interrumpido por episodios de profunda depresión. Sin embargo, en esta ocasión, el peso de sus emociones era más insoportable que nunca. Recuerda ese momento con gran claridad. El silencio de la noche, las formas indistintas de los muebles en la oscuridad, el sonido lejano de un tren pasando, todo me parecía extraño, hostil y completamente carente de sentido. Sentí un profundo rechazo hacia la propia existencia. Lo más insoportable de todo era mi propio ser. ¿Cuál era el propósito de soportar un sufrimiento tan implacable? ¿Por qué seguir luchando? Un pensamiento devastador se apoderó de su mente, repitiéndose insistentemente: no puedo vivir más conmigo mismo. Y, de repente, esa misma idea provocó una revelación inesperada que cambiaría su vida para siempre. ¿Con quién no puedo vivir?, se preguntó. ¿Soy uno o dos? Si no puedo vivir conmigo mismo, entonces debe haber dos de mí, él, yo, y él, mí mismo, con el que, yo, no puedo vivir. Y entonces llegó la comprensión: quizás solo uno de ellos sea real. Sin una respuesta inmediata, su mente entró en un estado de quietud, arrastrándole hacia un vacío interior inexplicable, un torbellino de energía inimaginable. En aquel momento, no tenía manera de comprender lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, cuando llegó el día, despertó con una sensación de claridad y asombro abrumadora. Lágrimas resbalaron por su rostro al captar una verdad profunda: la existencia tenía una profundidad mucho mayor de lo que jamás había imaginado. Todo era fresco y puro, como si acabara de surgir a la existencia, recordaría más tarde. Su antiguo yo, consumido por el sufrimiento, parecía haber desaparecido por completo. Lo que quedaba era una presencia llena de paz y satisfacción. Liberarse de la mente. Durante meses, esa serenidad inquebrantable permaneció con Ulrich mientras observaba el mundo a su alrededor. Para marcar el profundo cambio que había experimentado, cambió su nombre a Eckhart y eliminó la diéresis de su apellido. Mientras que sus padres vieron esta transformación como una irresponsabilidad e incluso un signo de locura, algunos de sus amigos se sintieron intrigados, deseosos de experimentar la calma que él irradiaba. Cuando le preguntaban cómo podían lograrlo, su respuesta era simple: no necesitáis conseguir nada, ya lo tenéis. Simplemente no podéis sentirlo porque vuestra mente está demasiado ruidosa. El primer paso hacia la iluminación, explicaba, es liberarse de ese ruido mental. Este flujo incesante de pensamientos os impide acceder a la quietud interior, que es inseparable del ser, escribe Tolle. También construye una identidad falsa, un yo creado por la mente, que genera miedo y sufrimiento. Ese era el segundo yo en la pregunta clave de Tolle, el que sentía que no podía soportar. En realidad, nadie puede. Estamos prisioneros de nuestros pensamientos, creyendo erróneamente que pensar más nos liberará de ellos. La célebre afirmación de René Descartes, pienso, luego existo, es, según Tolle, una interpretación errónea de la existencia. Pensar no es una expresión del ser, sino un obstáculo para él. Nuestra verdadera naturaleza es una experiencia de unidad con el ser, pero los pensamientos crean una identidad artificial, rompiendo nuestra conexión con el eterno e inmutable yo y atándonos a un yo creado por la mente, que genera miedo y angustia. La iluminación, explica Tolle, es un estado de plenitud, una sensación de unidad que trae paz. En cambio, el pensamiento fragmenta nuestra experiencia y nos conduce al conflicto interno. Para poner fin a esta lucha, hay que desprenderse de la identificación con la mente y su incesante corriente de pensamientos. En lugar de ser una víctima de la mente, aprende a observarla. En lugar de dejarte consumir por los pensamientos, retrocede y obsérvalos como si estuvieras viendo una película. Cuando ves una película de terror, el miedo parece real, pero como espectador, hay una distancia segura con lo que ocurre en pantalla. Si pasas de participante a observador, los pensamientos pierden su poder. Ese espacio, esa separación entre tú y tus pensamientos, es donde comienza a surgir la iluminación. Conectar con el poder de la hora. Al convertirte en observador de tus pensamientos,
Notarás pausas ocasionales en el flujo mental, espacios en los que eres consciente no solo de tus pensamientos, sino también de ti mismo como testigo de ellos. Toye describe estos momentos como lagunas de no mente, es decir, conciencia libre de pensamiento. Incluso encuentros breves con este estado traen consigo quietud interior y una profunda sensación de ser. Además, como saben muchos artistas, la verdadera creatividad surge de esta quietud. La mente pensante solo moldea las ideas que emergen del silencio. Esto ocurre porque la existencia real sucede en el momento presente. Pensar con frecuencia nos desconecta de la realidad, ya que solemos estar preocupados por el pasado o el futuro. Algunos de los momentos más bellos de la vida ocurren cuando estamos completamente inmersos en el ahora, sin una narrativa mental que los interprete. Piensa en la experiencia de un beso. Si mientras besas a alguien estás analizando la técnica, te pierdes la profundidad del momento. Desafortunadamente, pasamos la mayor parte de la vida atrapados en el pasado o el futuro, olvidando que el único momento real es el ahora. ¿Has experimentado, hecho, pensado o sentido algo fuera del ahora? Pregunta Toye. ¿Crees que alguna vez lo harás? ¿Es posible que algo exista fuera del ahora? La respuesta es evidente, no. No se trata de una especulación mística, sino de un hecho observable. El pasado y el futuro no tienen realidad independiente. Como la luna reflejando la luz del sol, solo existen como reflejos del presente. El pasado es solo un recuerdo de una hora anterior, y el futuro, una proyección mental de una hora imaginado. Nos dominan solo porque les damos poder a través de nuestros pensamientos. Al sumergirse completamente en el presente, incluso las actividades más mundanas adquieren un nuevo significado. Las facturas de mañana no son el problema, escribe Toye. La disolución del cuerpo físico no es el problema. La pérdida de la hora es el problema. La pérdida de la hora es la pérdida del ser. Disolviendo el cuerpo del dolor. Vivir en el presente apaga la mente y le arrebata su control sobre nuestra existencia. Mientras la mente egoica gobierne tu vida, advierte Toye, nunca podrás estar en paz de verdad. Puede que experimentes breves momentos de satisfacción, pero solo cuando consigues lo que deseas. Los deseos no satisfechos dejan un residuo emocional que se acumula con el tiempo, fusionándose con viejas heridas. Este cúmulo de dolor acaba cobrando vida propia y se convierte en lo que Toye llama el cuerpo del dolor, una sombra del ego que se alimenta de la negatividad. El Buda definió la iluminación como el fin del sufrimiento. De manera similar, Toye descubrió que el sufrimiento desaparece cuando uno habita plenamente el presente. Ni el pasado ni el futuro pueden persistir en el ahora, y ambos son la raíz de la mayoría de nuestros padecimientos. Reflexión final. El poder del ahora no fue un éxito inmediato cuando se publicó en 1997. Sin embargo, tras ser reeditado y recomendado por figuras como Oprah Winfrey, se convirtió en un fenómeno mundial. Quizá también resuene contigo. Espero que te haya gustado. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo.